Seguimos con más historias de la Fórmula 1 en 5 minutos. Y hoy no vamos a hablar de la Fórmula 1, aunque en esta historia participan algunos pilotos de la máxima categoría. Vamos a hablar de uno de los accidentes más tremendos. Vamos a hablar de la edición de las 24 horas de Le Mans de 1955. Tal como todos los años, la ciudad de Le Mans empieza a respirar aires de competición. No se hace otra cosa que hablar de la carrera por venir. Muchos franceses y también gran parte de Europa entera se llega a las cercanías de La Cérté para ser parte de la competencia de resistencia más grande e importante del mundo. Una jornada que presumía interesante y, por qué no, de gran expectativa, los 300.000 espectadores que se congregaron para asistir a un gran espectáculo automovilístico aún recuerdan cómo tras 2 horas del inicio de la carrera más importante del mundo, todo se transformaba en una tremenda tragedia. Fue un 11 de junio de 1955, en el circuito de La Cérté, donde se celebraban las tradicionales 24 horas de Le Mans. El telón de fondo de esta horrenda desgracia fue la intensa rivalidad entre las escuderías alemanas y británicas, sobre todo también la del piloto inglés Mike Houghton, que odiaba a los alemanes. Casi siempre hay un aviso previo de que algo malo va a pasar. Y empecemos haciendo un poco de historia. Desde 1923, año en el cual se inaugura la primera edición de las 24 horas de Le Mans, hasta 1955, sobre el circuito se habían hecho muy pocas cosas referente a la seguridad. No se tenía en cuenta que allá por los años 20 los autos giraban casi a 110, 120 kilómetros por hora. Hacia 1955 ya los autos superaban los 300 kilómetros y se ponían muy peligrosos. Como mencionamos anteriormente, para la edición de 1955 se colocó un terraplén de tierra sobre la recta principal, que a la postre servirá de rampa para expulsar los restos del Mercedes 300 SLR del piloto francés Lebert. Otro dato de mayor importancia es la recta principal. Por entonces no había un muro que separara los boxes de la pista. Como se puede ver en la foto, en la zona donde está el auto se ve perfectamente un piso de adoquines y una pequeña línea asfaltada que separa justamente el box de la pista. Aquella zona era totalmente peligrosa justamente porque los pilotos en aquella época solían decir que no se animaban a sobrepasarse en ese lugar porque cualquier descuido podía llevar el auto a atropellar a los mecánicos que se encontraban en dicho lugar.
En 1955, los horrores de la Segunda Guerra Mundial pasaban a un segundo plano, ya que en Francia estaba en plena recuperación económica y social. Lo mismo pasaba con el resto de Europa. Aún así, Inglaterra y Alemania todavía no se miraban con buenos ojos. El deporte servía y de mucho para afianzar la confianza de los europeos y así de una buena vez terminar con esas viejas ideas y volver una vez más a reconciliarse. Y el gesto de Alemania no era otro que invitar al piloto francés a formar parte del equipo Mercedes-Benz. Aunque, ¿qué hay de cierto en ello? Algunos dicen que Mercedes-Benz quería entrar a Francia a vender sus autos y qué mejor que contratar a un piloto de esa nacionalidad. Otros piensan que Lever jamás iba a aceptar gran ofrecimiento porque decían que el hombre era grande, no se iba a animar a conducir esas bestias que eran los Mercedes 300. La cuestión que los favoritos para la edición de 1955 era Ferrari, que había ganado el año anterior en las manos de el argentino Pepe Froilán González. También otro candidato era Jaguar y por supuesto Mercedes, que quería con todas las ganas hacerse de la carrera. El equipo inglés Jaguar traía a Le Mans un diseño revolucionario, aplicando tecnología hasta entonces limitada a la aeronáutica. Su mayor ventaja frente a Mercedes eran los frenos a disco a las 4 ruedas, mucho más efectivos y sofisticados que los antiguos frenos a tambor que usaban los Mercedes 300 SLR. Sin embargo, al ser Le Mans una carrera más basada en las largas rectas que en las escasas curvas, esta ventaja era menor ante el potente motor alemán. Pero como si fuera poco, Mercedes-Benz llevaba un chasis de magnesio que era mucho más liviano y resistente, y aquella tapa de baúl que se levantaba a la hora de frenar, haciendo posible que esas bestias doblaran mucho más eficiente las curvas. Estaba visto que Mercedes-Benz era el favorito de la edición de 1955. Tal como alguna vez lo dijo un periodista francés, en cierto modo, esto era una pequeña guerra mundial, desplegada sobre un circuito de carreras francés donde Alemania peleaba contra Inglaterra. Y, aunque ya habían pasado 10 años, todavía había recelos. Finalmente se ponen en marcha las 24 horas de Le Mans y los favoritos para esta carrera son Eugenio Castellotti para Ferrari, Mike Houghton para Jaguar y Juan Manuel Fangio para Mercedes-Benz. Aquellas 2 horas iniciales de la carrera fue un intercambio de posiciones entre Castellotti, Fangio y Houghton. Finalmente la cosa va a quedar entre el argentino y el inglés, debido a que el italiano, Eugenio Castellotti y su Ferrari comenzarán a retrasarse. A las 18:26 horas de la tarde, el piloto de Jaguar venía corriendo la vuelta 35 y sin querer perder la punta, se vio obligado a entrar a los boxes para el reabastecimiento de combustible y cambio de pilotos. Pero para ello, antes de llegar a la recta,
el británico intentó superar a Lance McLean, que venía rezagado a bordo de un Austin. Sin embargo, Houghton, una vez que lo superó, frenó demasiado rápido y giró hacia la derecha, lo que obligó a McLean a llevar el auto hacia la izquierda para evitar el golpe. Por su parte, detrás venía Levegh y Fangio a más de 250 km por hora. El piloto francés debió abrirse aún más y terminó golpeando con la parte frontal derecha la parte posterior izquierda del Austin Haley. El Mercedes de Levegh impactó contra el único muro de protección para los espectadores. Varios restos del automóvil volaron hacia la multitud y finalmente el tanque de combustible explotó como una bomba. Relatado así, el accidente más grande y horrendo del deporte motor es como no estar viendo lo que realmente pasó. Mike Houghton aquel día estaba obsesionado con ganarle a Mercedes-Benz, como así también a Fangio. El piloto inglés sentía odio a los alemanes. Aquel día se portó como un novato. Claramente, como piloto profesional que era, aquella maniobra de frenar apresuradamente su auto y no percatarse del desastre que iba a ocasionar, lo colocan como el responsable único del accidente, como el de las muertes que provocó. La crónica cuenta que Mike Houghton se bajó del Jaguar, del que fue reemplazado por su compañero de equipo, y el inglés se reunió con el empresario Rod Walker en su casa rodante, quien le dio una gran cantidad de brandy. Houghton decía, bastante afligido: fue mi culpa. Yo solo quería pasar antes de que Fangio me pasara. El piloto inglés estaba destrozado por lo que había hecho. Dicen que la policía llegó hasta la casa rodante para tomarle declaración. Tanto Rod Walker como los representantes de Jaguar le pidieron al piloto inglés que no se culpara. Austin England, manager de Jaguar, culparía a Levegh diciendo que el piloto francés era demasiado viejo para conducir un auto tan potente. Por entonces, Levegh tenía 50 años y ya no podía defenderse. La carrera no se detuvo, en principio para evitar que todas las salidas del circuito se llenaran de personas e impidieran la entrada y salida de las ambulancias. Segundo, por las demandas y juicios que llegarían por los equipos participantes reclamando el dinero de la inscripción más los gastos. Otro punto nefasto de aquella carrera fue el equipo de rescate y los bomberos. Y bien el auto de Levegh tomó fuego, los bomberos comenzaron a arrojarle agua, sin saber que el chasis, hecho totalmente de magnesio, lo hacía más inflamable a tocar el agua. Los rescatistas, ante semejante tragedia, no sabían qué hacer. En realidad, no estaban preparados para semejante suceso. Así fue que los propios espectadores ayudaron como podían a rescatar a los heridos y separar a los fallecidos para trasladar a los que aún seguían vivos a los hospitales. La justicia francesa jamás encontró un culpable o responsable del siniestro o tremendo accidente. La prensa europea no tardó en señalar como culpable al piloto inglés, aunque él siempre se defendió, y para ello tuvo que escribir un libro del cual jamás puso una palabra. Houghton
culpaba a McLean diciendo que le había dejado suficiente espacio para poder hacer cualquier tipo de maniobra. El piloto Lance McLean demandó a Houghton, juicio que jamás pudo ver la luz, ya que el piloto inglés moría en un accidente en la ruta en 1959. Las evidencias sugieren que Houghton disparó la tragedia con su inesperada frenada para detenerse en boxes. Chris Nixon, biógrafo del piloto inglés, recordaba que Mike se culpaba por el accidente que había causado, pero una hora más tarde lo habían convencido de que solo se había tratado de un accidente de carrera y de que él no era culpable de semejante desastre. La decisión de Mercedes-Benz de retirarse de la carrera fue propuesta por John Fitch, compañero de equipo del malogrado piloto francés Leberg. Deberíamos dejar la carrera por las víctimas del accidente y del propio Leberg, le dijo Fitch a Neubauer. Fue así que el encargado del equipo alemán se comunicó con Mercedes-Benz en Alemania y pidió permiso para abandonar la prueba, algo que Stirling Moss jamás perdonará. Tanto él como Fangio tenían el triunfo asegurado. Sin Mercedes-Benz en las pistas, Mike Houghton ganó la carrera sin ningún tipo de problemas. No hubo nunca una investigación oficial que determinara las causas de la tragedia y el caso se cerró como un accidente de competición inevitable. El piloto inglés era un típico caballero, pero cuando se ponía al volante de un auto se convertía en una auténtica bestia, incapaz de asumir que podía haber autos más veloces que el de él. Tras haber logrado coronarse campeón de la Fórmula 1 en 1958, el piloto inglés se retiró de la competencia, pero poco tiempo después sufrió un accidente mortal. Para muchos franceses, aquello fue un alivio. Según cuentan, había sido la maldición por el desastre que había hecho aquella jornada del 11 de junio de 1955. Pero en realidad, el joven piloto de la Fórmula 1, según se ha podido saber, sufría una enfermedad congénita en un riñón y los médicos le habían pronosticado que solo viviría unos pocos meses más. El día del accidente se había encontrado con su amigo Rod Walker, que conducía un Mercedes-Benz 300. Aquel día el inglés quiso ganarle a toda costa. Prefirió morir en el asfalto y no en una cama de un frío hospital.